Imagina que estás a 2 metros de una persona. Es un día de sol radiante. Agosto, pleno mediodía. Te giras un instante para atarte el cordón de la bota. 3 segundos. Literalmente, 3 jodidos segundos. Levantas la cabeza. El sitio está vacío. La persona ha desaparecido. Estás de pie en una meseta despejada. No hay ni un solo árbol alrededor, ni un peñasco tras el que esconderse, ni una grieta por la que caer. Una plataforma llana del tamaño de un campo de fútbol, y puedes ver cada centímetro a tu alrededor. Físicamente, la persona no ha podido ir a ninguna parte. Pero no está. Simplemente dejó de existir, como si la hubieran borrado de la realidad con una goma de borrar. No es ficción. Esto ocurrió en agosto de 1986 en el macizo de las 7 Agujas, en el corazón de la cordillera Cantábrica, donde 7 antiguos ídolos de roca se alzan de la tierra como los dedos de un gigante sepultado. Lo que escucharás a continuación es la grabación del testimonio de Miguel Tejerina, realizada en abril de 2000. Tenía 40 años en el momento de la grabación. Se negó a mostrar su rostro ante la cámara, pidió que distorsionaran su voz y que no mencionaran el lugar exacto donde trabajaba. Dice que durante 21 años intentó convencerse con una explicación racional, forzar a su cerebro a creer en la lógica, pero lo que sucedió entonces no obedece a ninguna ley. Esta es su historia. Estábamos seguros de nosotros mismos. ¿Lo entiendes? Agosto de 1986. Pleno verano. Prácticas de etnografía en la Sierra del Norte. Esto era un asunto serio. No una excursión turística para conseguir una matrícula. Un trabajo científico importante. Música que los estudiantes se pasan años haciendo, recopilando poco a poco el folclore desaparecido de los pueblos de montaña. Nos seleccionaron de entre 32 aspirantes. Los 7 mejores estudiantes de tercer curso de la Facultad de Historia y Etnografía de la Universidad de Oviedo. Yo, Miguel Tejerina, Elena Cortada, Hugo Somoza, Ainara Ayuso, Constantino Berrio, Nuria Morales e Iñaki Lobo. Todos con matrículas de honor. Todos habíamos participado en expediciones el año anterior por la provincia de Asturias. Todos ardíamos en deseos de hacer este trabajo. Soñábamos con defender nuestras tesis, convertirnos en investigadores de verdad. La expedición estaba dirigida por el profesor Fernando Salazar, doctor en Historia, profesor titular de la Cátedra de Etnografía, un hombre de unos 42 años que había dedicado su vida al estudio de los pueblos prerromanos y había pasado la mitad de su vida en expediciones en las montañas, en tiendas de campaña junto a hogueras, registrando a los últimos portadores del conocimiento ancestral. Conocía la cordillera como la palma de su mano, hablaba un dialecto montañés fluido y era respetado por los pastores locales. Y este era el objetivo de nuestra expedición: llegar al asentamiento de pastores en la zona del macizo de las 7 Agujas, 7 legendarios pilares de roca esculpidos por el viento, de la altura de un edificio de 9 pisos, que sobresalían de la meseta como gigantes petrificados. Grabar leyendas de los últimos ancianos, documentar ritos milenarios, hacer fotografías, recolectar material etnográfico para futuras generaciones de científicos. Era la recompensa para los más aplicados. Un pasaporte a la ciencia auténtica, una oportunidad de tocar la historia viva que se desvanecía ante nuestros ojos junto con los viejos. Tardamos 3 días en llegar. Primero en un viejo Land Rover Santana, un todoterreno con lona y bancos de madera
A lo largo de los laterales, el traqueteo era infernal, hasta el punto de que los dientes nos castañeteaban. Parecía que la columna vertebral se convertiría en polvo y que las vísceras, música, saltarían por la garganta. Pero cantábamos canciones de Paco Ibáñez, golpeábamos los laterales metálicos al ritmo, nos reíamos de cada bache. Música. Nos daba igual. Éramos jóvenes, fuertes, inmortales en nuestra sensación, llenos de energía y de fe, en que el mundo estaba abierto para nosotros. Por las ventanillas de la cabina pasaba la infinita bosque de altura, espesos bosques de abetos, pantanos con hierba, ríos rápidos con agua transparente y helada, donde se veía cada guijarro en el fondo. La sensación era asombrosa, como si estuvieras viajando al fin del mundo, donde la civilización termina y comienza algo primigenio, salvaje, música, intocado por la mano humana durante siglos. Desde el punto final de la carretera, un camino rural donde el conductor nos dejó y dio la vuelta hacia Cangas de Onís, caminamos a pie 2 días y medio más con mochilas de 22 kilos cada una, equipo, música, conservas, cereales, 2 cámaras réflex, una grabadora de casetes, diarios de campo, mapas, brújulas, botiquín. Caminamos por senderos de animales a través de ventisqueros, donde los troncos caídos yacían cruzados por encima de la cintura, a través de desprendimientos de rocas, donde cada paso amenazaba con un esguince de tobillo si el pie se colaba entre los bloques. La sierra nos recibió con dureza, pero con su propia belleza. Acantilados afilados cubiertos de musgo o líquenes, un viento frío y penetrante que se colaba por cualquier rendija de la ropa, noches en las que la temperatura caía a 0 y teníamos que dormir en sacos de algodón, abrazándonos unos a otros. Pero lo logramos. El profesor Salazar nos guiaba con seguridad, consultando un mapa gastado y la brújula, eligiendo las rutas más transitables, evitando las zonas pantanosas donde podías hundirte hasta la cintura en una mezcla helada. Recuerdo que, al segundo día de camino, salimos a una loma alta y por primera vez las vimos. Las agujas, 7 pilares de roca gigantes en el horizonte, siluetas que se elevaban sobre el bosque como guardianes ancestrales, inmóviles en vigilia eterna. Elena jadeó, llevándose las manos al pecho. Ella siempre fue la más emocional de nosotros. Podía llorar por la belleza de una puesta de sol o por una antigua canción que cantaba una pastora de la montaña. Montamos el campamento al pie del pilar central, el más alto de los 7, a unos 400 metros de la base de los ídolos. La distancia era corta en línea recta, pero la subida en sí se hacía por un sendero serpenteante a través de salientes rocosos. Elegimos una plataforma plana, protegida del viento por una cresta baja de granito gris. Cerca corría un arroyo de agua cristalina, tan fría que los dientes dolían si bebías demasiado rápido. Montamos las tiendas en 2 filas, 4 tiendas de lona para 2 personas, empapadas con el olor a humedad y a las hogueras de expediciones anteriores. Encendimos una gran hoguera con ramas secas y madera flotante que encontramos en el barranco. Colocamos el caldero ahumado sobre el fuego. Cocinamos gachas de cebada con carne en lata. Comimos con avidez, hambrientos después de la caminata, sacando cucharadas de aluminio directamente del caldero común, riéndonos, dándonos codazos, discutiendo sobre a quién le tocaría el último trozo de carne de la lata. El profesor Salazar nos habló sobre las agujas, cómo, según las leyendas de la montaña,
Una vez fueron gigantes, caníbales, menucos, que vinieron de detrás de la roca, como llaman los pastores a la cordillera, para robar y matar a los pacíficos ganaderos. Pero un gran chamán rezó a los espíritus, y ellos transformaron a los monstruos en roca por toda la eternidad, para que permanecieran allí, como una advertencia para cualquiera que viniera con malas intenciones. Nos sentamos alrededor de la hoguera, envueltos en nuestros anoraks, y escuchamos fascinados, como la gente antigua escuchaba a los narradores junto al fuego hace miles de años. Parecía entonces que siempre sería así. La hoguera, los amigos, las montañas alrededor, la emoción de los descubrimientos científicos por delante, toda la vida abierta como un libro con páginas en blanco. Elena Cortada había sido mi compañera de curso desde el 1 de septiembre, cuando ambos ingresamos en Historia. Alta, delgada, con una larga melena rubia que solía trenzar en una coleta, con ojos grises que brillaban con curiosidad por todo en el mundo. Era de Gijón, hija de un ingeniero y una maestra. Música. Soñaba con ser etnógrafa desde los 10 años. Cuando leyó el libro Las Tierras del Norte, éramos amigos cercanos, estudiábamos juntos para los exámenes, íbamos juntos a la biblioteca, participamos juntos en la expedición del año pasado al río Cares. Yo estaba enamorado de ella, en secreto, profundamente, desesperadamente enamorado, pero nunca se lo dije. Temía arruinar nuestra amistad, temía escuchar un educado rechazo. Simplemente estaba a su lado, la ayudaba a cargar la mochila cuando se cansaba, compartía mi chocolate con ella, escuchaba sus monólogos entusiastas sobre la épica prerromana. Los primeros 2 días transcurrieron en trabajo. El profesor Salazar nos llevó al asentamiento de pastores, a unos 5 kilómetros de nuestro campamento, a través de puertos y valles, bajando al valle donde pastaban las ovejas y las cabañas de pieles estaban levantadas. Nos recibieron con cautela. A los pastores no les gustan mucho los extraños, especialmente aquellos que vienen a meter la nariz en sus santuarios y a hacer preguntas sobre los espíritus. Pero el profesor Salazar sabía cómo hablarles. Trajo regalos, tabaco, cerillas, conservas, y nos presentó como discípulos que querían preservar el conocimiento antiguo para las futuras generaciones. El anciano del asentamiento, Sebastián Vaquero, un hombre de unos 70 y pico años, con el rostro surcado de arrugas, como la corteza de un viejo tejo, con ojos estrechos en los que brillaba una sabiduría antigua, accedió a hablar con nosotros. Grabamos en el magnetófono, tomamos notas en los cuadernos, hicimos fotos. Nos contó sobre los menucos, los gigantes del bosque que viven en las rocas, música en las hendiduras de los acantilados, en profundas cuevas bajo tierra, sobre cómo secuestran a las personas que rompen las prohibiciones, que vienen a los lugares sagrados sin el debido respeto, que se ríen de los espíritus, sobre cómo las agujas no son solo roca erosionada por millones de años, sino seres vivos, congelados, pero no muertos, música esperando su hora. Elena escuchaba, conteniendo la respiración. Sus ojos brillaban. Me susurró al oído: «Miguel, ¿oyes? Es asombroso. Una auténtica capa arcaica. Representaciones preanimistas». Asentí, pero algo en las palabras del anciano me hacía estremecerme. Una especie de ansiedad me arañaba por dentro, aunque la ahuyenté llamándola prejuicios y supersticiones. Al tercer día, el 15 de agosto, decidimos subir a las agujas mismas para hacer fotografías para el informe
y simplemente verlas de cerca. El profesor Salazar se quedó en el campamento, terminando sus notas de campo, dijo que éramos adultos y podríamos arreglárnoslas solos. Solo nos pidió que tuviéramos cuidado en las rocas y volviéramos antes del anochecer. Fuimos 5. Yo, Elena, Hugo, Música, Ainara y Constantino. Nuria se quedó en la tienda con dolor de cabeza. Iñaki ayudó al profesor Salazar a transcribir las grabaciones. La subida nos llevó unos 45 minutos. El serpentín era empinado entre los salientes. Trepábamos por los salientes, nos agarrábamos a las grietas, nos ayudábamos mutuamente, reíamos cuando alguien resbalaba y se agarraba a un compañero. El tiempo era perfecto. Sol brillante, cielo despejado, sin nubes. El viento había cesado casi por completo, solo una ligera brisa agitaba el cabello. De cerca, las agujas causaban una impresión abrumadora, enormes, de unos 40 metros de altura cada una, irregulares, erosionadas por el viento y la lluvia, cubiertas de líquenes y musgo. Realmente parecían gigantes congelados, inmóviles en diferentes posturas. El ídolo central era más grueso que el resto, con un saliente en la parte superior que se parecía vagamente a una cabeza con la boca abierta. Caminamos entre ellas. Tocamos la superficie rugosa con las manos. Estaba sorprendentemente cálida, aunque el sol no debería haberla calentado tanto, ni en agosto en la Cantábrica. Elena tomó varias fotos con su réflex. Nos pidió que posáramos con los gigantes de fondo. Hicimos el tonto, pusimos caras, nos abrazamos, fingimos miedo o éxtasis para la cámara. Todo era fácil, divertido, cotidiano. Luego, Elena dijo que quería fotografiar la aguja central desde un ángulo más lejano, para que la meseta entera entrara en el encuadre. Se alejó unos 25 metros de nosotros hacia el borde de la plataforma, se puso en cuclillas, ajustando el enfoque de la cámara. Nosotros estábamos en grupo, hablando de algo. Hugo acababa de empezar a contar una anécdota de la expedición del año pasado, una historia divertida sobre una noche en una cabaña abandonada. Me volví hacia él, escuché, me reí, me doy cuenta de que pasó muy poco tiempo, menos de 1 minuto seguro, porque Hugo ni siquiera había llegado al clímax de su historia, tal vez 40, tal vez 50 segundos. Ainara preguntó de repente, ¿y dónde está Elena? Me giré. No estaba. Simplemente no estaba en el lugar donde estaba sentada un segundo antes. Al principio, pensé que se había ido detrás de una roca, que había ido un poco más lejos para un mejor ángulo. Grité, «¡Elena! ¿Dónde estás?» Silencio. Un silencio total y opresivo, en el que solo se escuchaba el viento silbando entre los gigantes. Corrimos hacia donde ella estaba. El lugar estaba abierto. Una losa plana de granito, ligeramente inclinada hacia el norte, música, sin grietas, sin huecos, sin vegetación. Alrededor la meseta estaba vacía, visibilidad de cientos de metros en todas direcciones. No había dónde esconderse, físicamente imposible. Me quedé parado en el mismo lugar donde ella había estado sentada hacía 1 minuto y giré la cabeza, tratando de entender lo que estaba pasando, a dónde pudo haber ido. Hugo ya corría por el perímetro de la meseta, mirando detrás de cada saliente, gritando su nombre. Constantino bajó por la pendiente, pensando que tal vez ella había tropezado y rodado. Ainara simplemente se quedó quieta, llorando en voz baja, convulsivamente,
cubriéndose la boca con las manos, y yo estaba quieto y no lo entendía. El cerebro se negaba a aceptar la realidad. Una persona no puede simplemente desaparecer. Es imposible. Contradice todas las leyes de la física, la lógica, el sentido común. Buscamos durante 2 horas hasta que empezó a oscurecer. Rebuscamos cada metro de la meseta, cada grieta en las rocas, bajamos por todas las laderas, gritamos hasta quedar afónicos. Nada, ni rastro, ni un trozo de ropa, ni su pequeña mochila que llevaba consigo, ni la cámara. Cuando oscureció, regresamos al campamento, sucios, arañados, en estado de shock. El profesor Salazar, al principio no entendió. Pensó que estábamos bromeando, alguna tontería de estudiantes. Pero cuando vio nuestros rostros, palideció, agarró las linternas, intentó conseguir señal con la radio. Una vieja VHF soviética que llevábamos por si acaso. Por supuesto, no funcionó. En las montañas, las señales se bloquean y la tecnología fallaba constantemente. Volvimos a las agujas por la noche con las linternas, pero no sirvió de nada. Oscuridad, rocas, miedo. El profesor Salazar tomó una decisión. Al amanecer, los dos más fuertes, Música, Hugo e Iñaki, volverían al asentamiento de pastores a pedir ayuda. Pedirían guías. Tal vez tuvieran perros. No olvidaré esa noche por el resto de mi vida. Nos sentamos alrededor de la hoguera, no en las tiendas. Todos juntos, apiñados, manteniendo el fuego ridículamente grande, arrojándole troncos secos enteros para que la llama fuera de la altura de un hombre. El calor nos quemaba la cara, pero no nos alejamos. Nadie durmió. Absolutamente nadie. El profesor Salazar caminaba en círculo alrededor del campamento, como un centinela, con un hacha en las manos. Ainara lloraba, apoyada en el hombro de Nuria. Constantino se sentó, abrazándose las rodillas, se balanceaba, música, mascullando algo inarticulado, y yo miraba hacia las agujas, hacia sus siluetas oscuras contra el cielo un poco más claro, y un sudor helado me recorría, porque sentía físicamente que nos estaban mirando, que algo nos observaba en la oscuridad, esperando, evaluando, que habíamos infringido algo importante, cruzado alguna línea invisible y que ahora tendríamos que pagar por ello. Al amanecer, Hugo e Iñaki se fueron. El resto continuamos la búsqueda a la luz del día, metódicamente, palmo a palmo. El profesor Salazar intentaba mantener la calma, decía que ella pudo haber caído en alguna grieta invisible, haberse herido, perdido el conocimiento, que la encontraríamos seguro. Pero su voz temblaba. Sus manos se agitaban mientras encendía un cigarrillo de Liar tras otro. Por la tarde, regresaron Hugo e Iñaki. Con ellos el anciano Sebastián y 2 pastores más jóvenes, con escopetas y perros. 2 podencos flacos con ojos inteligentes. Sebastián miró a las agujas con una mirada larga y pesada. Sacudió la cabeza lentamente. Dijo algo en el dialecto local a sus acompañantes. Ellos se miraron, bajaron la vista, uno escupió a un lado. Llevaron a los perros a las agujas, tomaron el rastro desde nuestro campamento, caminaron con seguridad hasta la meseta, olfatearon el lugar donde Elena había desaparecido y gimotearon, lastimeros, prolongados, levantando el hocico hacia el cielo como aullando a la luna. Luego se tumbaron en el granito, con las orejas pegadas, la cola entre las patas, y se negaron a seguir.
Los pastores intentaron levantarlos, tiraron de las correas, les rogaron, pero los perros se pegaron al suelo, gimotearon cada vez más fuerte, y uno incluso gruñó cuando su dueño intentó arrastrarlo por la fuerza. Sebastián se agachó junto a él, puso una mano en la cabeza del perro, habló con él en voz baja, luego se levantó, se acercó a la aguja central, se quedó un rato de pie ante ella, murmurando algo, tal vez una oración, tal vez un conjuro. Regresó a nosotros, y su rostro parecía tallado en roca, impenetrable. El profesor Salazar le preguntó a través del traductor. Uno de los pastores jóvenes hablaba un poco de castellano que pensaba a dónde podría haber ido la chica. Sebastián no respondió de inmediato, miró más allá, a un lado, como si viera algo que nosotros no veíamos. Luego dijo, escuetamente, «Se la llevaron». El profesor Salazar no entendió. ¿Quién se la llevó? ¿Un oso, gente? Sebastián sacudió la cabeza. No es gente. Son los menucos. Los que están en la roca se llevan a los que vienen sin respeto, a los que las miran como piedra muerta, a los que no conocen las reglas. Yo estaba cerca, escuchando, y la sangre se me heló en las venas, porque no había duda en su voz, ni metáfora. Hablaba de ello como un hecho, como una ley de la naturaleza, tan inmutable como la salida del sol. Me acerqué a él. Cuando los demás se habían alejado, le pregunté en voz baja, solo para él, qué significaba «se la llevaron», a dónde, si se podía recuperar. Me miró con una mirada larga, y había una pena tan antigua y profunda en sus ojos que sentí cómo se me erizaba el pelo de la nuca. Respondió apenas audible, casi en un susurro, «Ahora está con ellos, en la roca. El tiempo allí no es como aquí. No regresará, o regresará, pero no será la misma». Quise preguntar algo más. ¿Qué quería decir con «no será la misma»? Pero él ya se había girado, se fue hacia los suyos, hizo un gesto con la mano. «Recojan sus cosas, nos vamos». Su gente le siguió en silencio. No se quedaron a ayudar en la búsqueda, simplemente regresaron al asentamiento, dejándonos solos con esos malditos gigantes de granito. La búsqueda continuó durante una semana más. Llegaron los equipos de rescate de Cangas de Onís. 3 hombres con equipo de montañismo, radios, peinaron cada metro en un radio de 5 kilómetros, bajaron a cada grieta, revisaron cada cueva en las pendientes. Nada, absolutamente nada. Ni un cuerpo, ni ropa, ni sus pertenencias, ni una sola señal de su presencia, como si la tierra se hubiera abierto y la hubiera tragado sin dejar rastro, sin dejar siquiera un recuerdo de sí misma. Nos interrogaron, por supuesto. Vino un inspector de Oviedo, un hombre de unos 50 años, con un rostro gris y cansado y un cigarrillo en la boca. A cada uno por separado, nos llamó a la tienda, registró las declaraciones en el protocolo, hacía las mismas preguntas en círculo, tratando de encontrar inconsistencias. A mí, como la última persona que estuvo más cerca de ella antes de la desaparición, me interrogaron durante más tiempo. Lo conté todo. Cómo se alejó para hacer fotos, cómo me giré por menos de un minuto, cómo me volví y ya no estaba. Intenté explicar la sensación de que nos observaban, las palabras de Sebastián sobre los menucos, sobre cómo los perros se negaron a ir a las agujas. El inspector asentía, escribía, pero se notaba en su rostro que para él todo era folclore, mitología, cuentos de estudiantes asustados. Buscaba una explicación racional, un accidente, una caída, un animal salvaje,
incluso un crimen, aunque estuviéramos solos a decenas de kilómetros a la redonda. Al final, apareció la versión oficial, conveniente, comprensible, que encajaba en la visión del mundo de la época. Accidente. La estudiante cortada Elena, mientras se encontraba en la zona de las 7 agujas, en la cordillera Cantábrica, presumiblemente perdió la orientación, se alejó del grupo, cayó en alguna de las grietas o cimas invisibles desde la superficie y murió por las heridas sufridas. El cuerpo fue devorado por animales salvajes, lo que explica la ausencia de restos. El caso se cerró a las 3 semanas. A los padres de Elena les dieron un certificado de defunción, permitiéndoles realizar un funeral simbólico con un ataúd vacío. A nosotros, los 6 estudiantes restantes, nos reunieron en el despacho del decano, nos dieron una charla sobre seguridad en el trabajo de campo, nos ofrecieron ayuda psicológica que nadie aceptó, y eso fue todo. La vida siguió su curso, como debe ser, como un río que fluye, rodeando las rocas y arrastrando todo lo que interfiere con su corriente. Intenté volver a los estudios, asistí a clases, hice exámenes, pero todo era como en una niebla, mecánicamente, sin sentido. Por las noches, soñaba con las agujas y Elena, que estaba de pie junto a ellas y me llamaba, extendiendo la mano, pero yo no podía alcanzarla. Había un abismo infranqueable entre nosotros. Me despertaba en un sudor frío, música, con el corazón latiéndome con fuerza, y no podía dormir durante horas. Me sentaba junto a la ventana del dormitorio, fumaba, miraba la Oviedo nocturna y pensaba que el mundo se había agrietado, música, que la realidad ya no era completa, que había agujeros en ella por los que la gente se caía. Los otros participantes en la expedición también cambiaron. Ainara abandonó la universidad a los 6 meses, se fue con sus padres a Almería. Nunca más se supo de ella. Hugo se alistó en el ejército antes de tiempo, aunque podía obtener un aplazamiento. Decía que no podía quedarse en esta ciudad donde todo le recordaba. Constantino empezó a beber. Primero un poco, luego más y más. En el 5.º curso fue expulsado por ausencias sistemáticas y por aparecer en el dormitorio en estado de embriaguez. Nuria e Iñaki, aparentemente, lo sobrellevaron mejor. Terminaron la carrera, obtuvieron sus títulos, se fueron a sus destinos. Pero no hablamos después de graduarnos. No pudimos. Era demasiado doloroso ver en los ojos del otro lo que todos vimos esa noche. El conocimiento silencioso e inarticulado de que el mundo no estaba organizado como nos habían enseñado, de que había cosas que la ciencia no podía explicar, de que la racionalidad era una fina capa de hielo sobre el abismo de lo incomprensible. El profesor Salazar dejó la cátedra un año después, oficialmente por voluntad propia, para jubilarse. En realidad, lo forzaron a irse porque una estudiante había muerto bajo su dirección, y eso era una mancha en su reputación. Terminé la universidad en 1988, obtuve mi diploma, destino en el Archivo Música de la provincia de Asturias en Gijón. Me mudé a Gijón, alquilé una habitación en una casa compartida. Conseguí trabajo en los sótanos polvorientos, donde se guardaban archivos de hace 100 años, papeles amarillentos, registros de actas notariales, documentos que nadie había leído en décadas. Era el trabajo adecuado para mí. Silencioso, solitario, relacionado con el pasado, no con el presente o el futuro. Me casé en 1991 con Inés, una archivera del departamento de al lado.
una chica tranquila y callada que no hacía preguntas innecesarias. Vivimos juntos durante 6 años. Tuvimos un hijo, Antonio. Pero el matrimonio se fue desmoronando lenta e inexorablemente porque yo no podía ser honesto con ella, no podía abrirme por completo. Siempre mantenía una parte de mí encerrada en aquel agosto de 1986. Inés sintió este muro entre nosotros. Intentó romperlo. Me preguntó qué me pasaba, por qué me despertaba por las noches y me sentaba en la cocina hasta la mañana, mirando un punto fijo. No podía contarlo. ¿Cómo le cuentas a una persona normal que viste cómo la realidad se tragaba a un ser vivo a plena luz del día, cómo desapareció la chica de la que estaba enamorado, y que me siento culpable por eso a cada segundo, ya durante 10 años? Ella se fue en 1997, se llevó a mi hijo, se casó un año después con otro, un hombre normal, un ingeniero de fábrica. Me quedé solo en la misma casa compartida, en los mismos archivos, en la misma vida que se había convertido en mera existencia, esperando algo, sin saber qué. Verano del año 2006. 20 años habían pasado desde aquel agosto. Yo tenía 40 años, parecía mayor. Cabello gris, arrugas, música, la joroba de un archivero que ha pasado la vida sobre papeles. Sin relaciones, sin amigos, solo trabajo, libros e insomnio, música por las noches. Y entonces, en junio, estaba revisando otro lote de documentos transferidos del disuelto Museo de Etnografía Local de Cangas de Onís. Entre las carpetas con inventarios y actas, encontré un viejo cuaderno gastado, hecho a mano, cosido con hilo grueso. En la portada, una inscripción a lápiz, registros de incidentes en el área del macizo de las 7 agujas, 1951-1979. Lo abrí y me quedé paralizado. Dentro había notas manuscritas, aparentemente de algún entusiasta local, que recopilaba testimonios de pastores, cazadores y gente de la zona. 3 casos de desaparición de personas cerca de las agujas. 1953. Desapareció un geólogo de una expedición. Buscaron durante 2 semanas, no lo encontraron. 1967. Desapareció una turista de un grupo de montañeros, literalmente en cuestión de minutos, mientras los demás montaban las tiendas. 1979. Desapareció un pastor de la montaña. Los ancianos dijeron que había violado una prohibición, se acercó a las agujas a una hora inapropiada. En todos los casos, el mismo patrón. La persona estaba a la vista, no podía ir a ninguna parte físicamente y luego simplemente dejó de existir. El cuerpo nunca fue encontrado. Y debajo de cada registro, la misma frase, repetida casi palabra por palabra, según diferentes personas. Se lo llevaron los menucos, se fue a la roca. Mis manos temblaban mientras hojeaba el cuaderno, leía las páginas amarillentas. Así que no fue solo una vez. Así que se repite. Así que hay algún tipo de patrón, alguna regularidad que va más allá de la casualidad. No recuerdo cómo tomé la decisión. Simplemente, una mañana a principios de agosto, me tomé de vacaciones sin sueldo, preparé mi mochila, saqué del fondo del armario el viejo anorak de mis años de estudiante y compré un billete de tren a Cangas de Onís. Viajé 2 días, sentado junto a la ventana, mirando los bosques, los pueblos, las estaciones que pasaban, y pensé que me había vuelto completamente loco, que una persona normal no iría después de 20 años a un lugar donde perdió a su ser querido,
un lugar que sueña en sus pesadillas, pero no podía no ir. Alguna fuerza me arrastraba allí, algún asunto inconcluso, música, una herida abierta que no se cerraba en 2 décadas. Desde Cangas de Onís contraté a un guía, un hombre de unos músicas 50 años que accedió a llevarme en un todoterreno hasta donde la carretera lo permitiera y luego seguí a pie. Caminé, música, 3 días, solo, completamente solo, con una mochila ligera, una tienda de campaña y comida mínima. La bosque de altura era la misma que 20 años atrás, espesa, indiferente, eterna. Solo yo había cambiado. De un joven me había convertido en un hombre de mediana edad y cansado, con rodillas doloridas y dificultad para respirar. Dormí en la tienda. Música dormí mal, escuchando los sonidos nocturnos del bosque, el aullido del viento en las copas de los árboles, el crujido de las ramas. Y con cada kilómetro, la ansiedad crecía, me apretaba el pecho, me impedía respirar. La sensación era como si no fuera al lugar de una tragedia, sino a una cita que había sido fijada hacía mucho tiempo, que era inevitable. Cuando al tercer día salí a la meseta conocida y las vi, las 7 siluetas oscuras de las agujas contra el cielo gris, el corazón me cayó al estómago. Eran las mismas, exactamente las mismas que 20 años atrás. El tiempo no las había tocado. Solo yo había envejecido. No monté el campamento cerca, tenía miedo. Puse la tienda a una distancia decente, a unos 500 metros detrás de una colina, para que las agujas no fueran visibles. Encendí una hoguera, herví agua, preparé té de un termo. Me senté y pensé por qué había venido, qué quería encontrar aquí. No había respuesta. Simplemente me senté y miré el fuego, como lo hice 20 años antes, en esa última noche, antes de la desaparición de Elena. Cuando oscureció, me metí en la tienda. En el saco de dormir, me tumbé con los ojos abiertos y escuché el silencio, ese mismo silencio opresivo y denso que no te deja dormir, que zumba en los oídos. Me dormí cerca del amanecer, pesadamente. Me hundí en el sueño como en un pozo. Me despertó el frío y una vaga sensación de no estar solo. Salí de la tienda. El sol ya había salido. Eran alrededor de las 8:00 de la mañana. Me lavé la cara con agua helada del arroyo, comí galletas con carne en lata, bebí té y entonces decidí subir a las agujas. Solo subir, mirar, pararme en el lugar donde ella desapareció. Tal vez eso ayudaría. Tal vez algo cambiaría por dentro. Tal vez finalmente podría dejarlo ir. La subida fue difícil. 20 años de trabajo sedentario pasaron factura. Me ahogaba, me detenía para tomar aliento, pero llegué. Me paré en la meseta, miré las agujas. Me rodeaban por todos música, lados, silenciosas, indiferentes, eternas. Me acerqué al ídolo central, el mismo donde ella desapareció. Puse mi mano sobre la superficie rugosa. Estaba cálida, como hace 20 años, como si un fuego ardiera en el interior. Entonces vi un movimiento por el rabillo del ojo. Me di la vuelta bruscamente. En el otro extremo de la meseta, a unos 30 metros de mí, había una figura, una persona. Al principio pensé que era un turista, alguien más que había venido aquí, pero algo no estaba bien. Música. Algo alertó a mi cerebro con una señal de alarma. La figura estaba absolutamente inmóvil, como una estatua, de espaldas a mí, mirando hacia una de las agujas lejanas. La ropa era extraña. Una chaqueta, pantalones vaqueros,
pero estaban gastados, música, descoloridos. El cabello era largo, rubio, suelto, ondeando al viento. Me acerqué, la llamé. «Oye, buenos días». Ninguna reacción. La figura no se movió, ni siquiera giró la cabeza. Caminé hacia ella más rápido, casi corriendo. La rodeé para ver su rostro y me detuve. Era Elena, Elena Cortada, la misma chica que desapareció aquí hace 20 años. Se veía exactamente igual que aquel último día, delgada, con el pelo largo y rubio, con el mismo rostro, los mismos rasgos que recordaba de memoria, que había visto en sueños 1000 veces, solo que su ropa estaba hecha jirones. Los vaqueros rotos, la chaqueta desgarrada en algunos lugares, las zapatillas se caían a pedazos, la piel pálida, casi transparente, azulada, como la de alguien que no había visto el sol en mucho tiempo. Y los ojos, Dios mío, sus ojos, estaban abiertos, mirándome fijamente, pero no había nada en ellos. Vacío. Un vacío helado y vidrioso, como el de una muñeca de porcelana, un maniquí en un escaparate, un espantapájaros en un museo, una mirada sin alma, sin vida, sin lo que hace que una persona sea humana. No pude pronunciar una palabra, la garganta se me cerró, me faltó el aliento, las rodillas me flaquearon, simplemente me quedé allí, mirándola, y ella se quedó allí, mirándome. Y entre nosotros había un abismo insuperable, aunque la distancia fuera de menos de 1 metro. Quise extender la mano, tocarla, asegurarme de que era real, pero no pude. Temía que mi mano la atravesara, como si fuera un holograma o que se desmoronara en polvo al contacto. Pasó 1 minuto, tal vez más, en completo silencio. Solo el viento silbaba entre las agujas, jugando con su pelo. Y entonces ella abrió la boca y habló. La voz era la suya. Reconocí el timbre y la entonación, pero había algo terriblemente mal. Sonaba uniforme, sin emociones, sin subidas ni bajadas, monótona, como una máquina funcionando, música como el goteo del agua de un grifo. Ella dijo: «Miguel, sabía que vendrías». Y no había alegría de reencuentro en esas palabras, ni sorpresa, ni pregunta: «¿Por qué estás aquí?». Simplemente una declaración de hecho, fría e indiferente, música como un informe meteorológico. Intenté decir algo. Mis labios se movieron, pero no salió sonido. La voz se había ido. Ella continuó con la misma voz muerta. «Aquí el tiempo es diferente. Para mí ha pasado un día. Solo un día. Recuerdo estar haciendo fotos. Me senté en el granito. Luego, oscuridad, frío. Estoy dentro de la aguja. Hay pasillos allí, Miguel. Largos pasillos que bajan a las profundidades de la tierra. Hay otros, muchos otros. Los que vinieron aquí antes no hablan, solo se paran y miran en la oscuridad». Escuchaba, y mi cerebro se negaba a procesar las palabras. Traté de desconectarme, de desmayarme, de volverme loco, lo que fuera, con tal de no escuchar esto. Pero mi cuerpo no me obedecía. Me quedé quieto y escuché mientras ella hablaba con voz uniforme, sin una sola pausa, sin un solo suspiro. No son personas, Miguel. Los menucos no son personas. Es algo antiguo que estaba aquí antes que los humanos, antes que los pastores, antes que todos. Música. Están en la roca. La piedra es su cuerpo. Duermen, pero a veces se despiertan. Se llevan a los que se acercan demasiado, a los que no sienten la frontera.
Y cuando se llevan a alguien, esa persona deja de ser ella misma, se convierte en parte de la roca, parte de la espera, parte del silencio. Yo soy parte ahora. Me dejaron salir para transmitirlo, para que lo supieras. Finalmente encontré mi voz, ronca, quebrándose. Elena, ¿qué te han hecho? ¿Cómo te recupero? Vámonos de aquí. Te sacaré. Encontraremos médicos. Te ayudarán. Ella negó con la cabeza lentamente, mecánicamente, como una muñeca articulada. No puedo. Estoy atada. Soy su guía ahora. Protejo la frontera. Tienes que irte, Miguel. Irte rápido y no volver nunca. Se acuerdan de ti. Estuviste aquí ese día. Eres un testigo. Si te quedas, te llevarán a ti también. Vete ahora. La última palabra la pronunció más fuerte, más bruscamente, y algo se rompió en ella. No una emoción, sino una orden, un comando que era imposible desobedecer. Retrocedí, tropezando con las rocas, sin apartar los ojos de ella. Estaba inmóvil, me miraba con ojos vacíos, y el viento agitaba su pelo, pero ella misma era como una escultura. Retrocedí unos pasos más, luego me di la vuelta y corrí. Corrí sin mirar el camino, a través de los pedregales, a través de los arbustos, tropezando, cayendo, levantándome y corriendo. Mis pulmones ardían. Mi corazón latía como un loco. La sangre me golpeaba en las sienes. Corrí hasta que las fuerzas me fallaron, hasta que caí boca abajo sobre el musgo húmedo, jadeando, buscando aire como un pez en la orilla. Me quedé allí no sé cuánto tiempo, 10 minutos, tal vez 20, luego me levanté. Miré hacia atrás. Las agujas se veían lejos en el horizonte, siluetas oscuras contra el cielo. Seguí adelante, tambaleándome como un borracho, sin detenerme hasta que llegué al lugar donde dejé la tienda. Recogí mis pertenencias en 5 minutos. Mis manos temblaban tanto que apenas podía cerrar la mochila. Regresé por el mismo camino por el que vine, pero más rápido, casi corriendo cuando tenía fuerzas. Los 3 días de vuelta se convirtieron en un infierno. Apenas dormí, comí sobre la marcha, solo me detenía cuando ya no podía caminar. Llegué a Cangas de Onís. Tomé el primer tren a Gijón. 3 días traqueteando en el vagón, incapaz de cerrar los ojos, porque cada vez que lo hacía veía su rostro, sus ojos vacíos, escuchaba su voz muerta. Regresé a casa, a mi casa compartida, cerré todas las cerraduras, corrí las cortinas y me quedé allí una semana sin salir. Simplemente me senté en la cama y miré a la pared, tratando de entender si había sido real o si finalmente me había vuelto loco. No se lo conté a nadie, ni a una sola persona. ¿A quién contárselo? En el trabajo dije que había estado de vacaciones, visitando a familiares. Mis colegas no preguntaron, no les importaba. Seguí trabajando en el archivo, clasificando papeles, haciendo inventarios, haciendo todo automáticamente como un robot, pensando solo en una cosa. ¿Qué fue eso? ¿Una alucinación por la soledad y el estrés? ¿Un trastorno mental acumulado durante 20 años de vida no vivida? ¿O fue real? Y en algún lugar de la cordillera cantábrica existen seres antiguos de roca que periódicamente se llevan a las personas a su realidad, a su dimensión, donde el tiempo no existe y la persona deja de ser persona. No puedo decirlo con certeza. Honestamente, sigue siendo un misterio. Pasó otro año después de ese regreso, un año durante el cual intenté vivir una vida normal. Iba al trabajo,
compraba comestibles, pagaba los gastos de la casa, veía la televisión por la noche, pero por dentro todo estaba muerto. Yo era como Elena, vivo por fuera, vacío por dentro, un maniquí andante que fingía ser una persona. Y entonces decidí contarlo. Encontré a través de conocidos los contactos de la Sociedad de Estudios Locales de Asturias, llamé, acordé una reunión. Vinieron 2 personas, un hombre y una mujer, con una grabadora y una cámara. Les pedí que no filmaran mi cara, que cambiaran mi voz. Aceptaron. Dijeron que tenían docenas de historias como esta, que la gente hablaba de encuentros con lo incomprensible, de lugares donde la realidad se comporta de forma extraña. Lo conté todo. Sobre la expedición de 1986, sobre la desaparición de Elena, sobre las palabras del anciano Sebastián, sobre la búsqueda, sobre la versión oficial, sobre cómo intenté olvidar durante 20 años, sobre el cuaderno con los registros de otras desapariciones, sobre mi regreso en 2006 y sobre mi encuentro con ella, con aquello que llevaba su rostro. Hablé durante 3 horas sin parar, expresando lo que me asfixiaba por dentro como un tumor. ¿Me sentí mejor? Un poco, solo un poco. La carga se quedó, pero se volvió un poco más soportable cuando se comparte con alguien, cuando se pronuncia en voz alta, cuando se registra en cinta, y se convierte no solo en mi pesadilla personal, sino en parte del conocimiento común, aunque sea marginal. No estoy seguro de si me creerán quienes escuchen esta grabación. Quizás me consideren un loco o una persona traumatizada cuyo cerebro inventó una explicación para lo inexplicable, creando una construcción mitológica alrededor de un accidente. Tal vez sea así. Tal vez estoy realmente enfermo y no había ninguna Elena en la meseta, sino una alucinación de una mente agotada. Pero recuerdo lo que vi, recuerdo lo que escuché, y sé que hay lugares en esta tierra donde el hombre no es el dueño, sino un invitado, temporal y no deseado, donde rigen leyes de las que nuestra ciencia no sospecha, donde el límite entre lo posible y lo imposible está difuminado como una acuarela bajo la lluvia. Cosas extrañas suceden en nuestro mundo, ¿entiendes? En lugares donde la civilización no ha llegado, donde la naturaleza vive según sus propias reglas durante miles de años, donde las personas son solo sombras que pasan, en las montañas, en las cuevas, en las profundidades del bosque, en minas abandonadas, en los desiertos. Hay territorios que no nos pertenecen y nunca nos han pertenecido. Territorios de espíritus, entidades, energías, llámalo como quieras. Los pastores los llamaron menucos. Otros pueblos lo llaman de otra manera, pero la esencia es la misma. Hay límites que no se deben cruzar. Hay lugares a los que no se puede ir sin permiso, sin respeto, sin entender que estás en tierra ajena. Si has escuchado hasta el final, significa que esta historia te ha atrapado, ha pasado a través de ti, ha dejado una marca. Si tienes una experiencia similar, desapariciones sin explicación, encuentros con lo imposible, historias sobre el macizo de las 7 agujas, u otros lugares anómalos de la Cantábrica, sobre leyendas de los pueblos de montaña o de otras regiones del norte, sobre lugares donde la gente desaparece sin dejar rastro. Por favor, escríbelo en los comentarios. Tal vez juntos podamos armar el cuadro completo, comprender los patrones, encontrar respuestas a las preguntas que atormentan a todos los que han encontrado algo similar. Tal vez haya otros testigos en algún lugar, otras historias,
y se unan en un patrón que está oculto para nosotros hasta que lo compartimos. Apoya el canal con un me gusta si crees que tales historias merecen atención, que la realidad es más compleja de lo que parece, que no todo en el mundo puede ser explicado por la ciencia nacional. Suscríbete si quieres escuchar más testimonios de encuentros con lo incomprensible, sobre lugares de poder, sobre anomalías, sobre los límites entre mundos. Continuaremos recopilando estas historias, grabándolas, archivándolas, porque es importante preservar la memoria de que el mundo es más grande que un piso, un trabajo, una tienda, que más allá de las ciudades hay un espacio donde rigen otras leyes. Y recuerda una cosa, la más importante: nunca vayas solo a donde nadie te espera, donde la tierra no pertenece a los humanos, donde se yerguen antiguos ídolos de piedra o crecen viejos árboles que recuerdan tiempos anteriores a nosotros. Respeta los límites. Escucha a la gente local cuando dicen, no vayas aquí. No te rías de las leyendas y prohibiciones. No surgieron de la nada. Detrás de cada una hay siglos de experiencia, decenas de personas desaparecidas, el recuerdo de que es mejor evitar algunos lugares. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Y ten cuidado donde termina el asfalto y comienza el mundo real.